¿Sabías que con un toque apenas perceptible sobre el antebrazo se pueden activar regiones del cerebro asociadas al afecto y a la confianza de manera casi instantánea? Estudios recientes en neuroimagen han demostrado que ese gesto tan mínimo provoca la liberación de oxitocina en el cerebro, incluso cuando la persona ni siquiera es consciente de estar prestando atención al contacto. ¿Cómo es posible que un roce tan sutil revele más sobre nuestro mundo interior que cualquier frase bien articulada? La respuesta radica en que ese breve contacto físico funciona como una llave que abre la puerta a nuestro inconsciente, permitiéndonos percibir emociones, miedos y deseos ocultos sin mediación verbal alguna. Carl Gustav Jung ya postulaba que el cuerpo habla a través de un lenguaje propio, cargado de símbolos y arquetipos que laten debajo de nuestra consciencia. Para él, el toque se convertía en un canal privilegiado para esa comunicación no verbal. En la consulta de Zúrich, Jung observaba detalles sumamente delicados. La presión con la que un paciente apretaba la mano del terapeuta podía delatar inseguridades profundas. La frecuencia con que alguien apartaba la mirada al recibir un toque en la espalda revelaba complejos inconscientes. Aunque carecía de la tecnología para medir cambios hormonales o registrar actividad cerebral, sus descripciones eran un presagio de lo que hoy confirman las resonancias magnéticas funcionales. Su intuición sobre el cuerpo como portador de mensajes inconscientes simplemente adelantaba décadas a lo que la ciencia moderna validaría a través de mediciones fisiológicas. Un dato sorprendente proviene de las unidades de cuidados intensivos, neonatales. En 2024 se publicó una revisión de estudios sobre el protocolo piel con piel, que indica que los recién nacidos prematuros sometidos a sesiones diarias de contacto suave con sus padres ganan peso hasta un 15% más rápido que los bebés que reciben cuidados convencionales. Además de un aumento significativo en el peso, estos pequeños muestran patrones de sueño más regulares y una reducción notable de episodios de apnea. Aunque Jung no disponía de esta evidencia empírica, él ya sospechaba que el contacto corporal temprano no solo aportaba alimentación y calor, sino que también servía como una vía de comunicación visceral entre progenitor e hijo, atenuando ansiedades profundas y facilitando la integración psíquica inicial. Es probable que hayas escuchado la frase de moda que afirma que el 93% de la comunicación humana es no verbal. Sin embargo, esa estadística se originó en 1900 experimentos muy específicos en la década de 1960 y no se aplica de manera uniforme a todas las interacciones cotidianas. De hecho, en contextos como una entrevista de trabajo, el componente no verbal puede rondar el 60%. En una conversación técnica especializada, el porcentaje puede ser mucho menor y más variable. Para Jung, el foco no estaba en un porcentaje teórico, sino en el reconocimiento de que en situaciones de alta carga emocional, el cuerpo funciona como un puente directo hacia lo que permanece oculto en el inconsciente. El toque, en específico, se erige como un mensajero silencioso que traduce impulsos internos en señales físicas. Imagina que, antes de proseguir con el análisis más profundo, te invito a recordar la última vez que alguien te tocó sin mediar. Pregunta alguna, ¿y cómo esa breve caricia o apretón de manos te hizo sentir? Seguramente, pudo haber desatado una sensación de consuelo, o quizá despertado cierta incomodidad. De cualquier modo, reveló algo de tu mundo emocional. Ese instante es el punto de partida de nuestra exploración. A lo largo de este recorrido, veremos cómo los conceptos de Jung sobre arquetipos y símbolos corporales encuentran ahora respaldo en estudios de neurociencia modernos, cómo las diferencias culturales y de género matizan la interpretación del toque y cómo los dilemas éticos del consentimiento se han convertido en tema central en la práctica terapéutica actual. En adelante, profundizaremos en las raíces teóricas de la psicología analítica aplicadas al toque. Examinaremos ejemplos clínicos y cotidianos recientes que ilustran el impacto real de este canal de comunicación y presentaremos técnicas prácticas para leer el lenguaje corporal táctil, siempre considerando las sensibilidades culturales y las normas éticas contemporáneas. Así,
entenderemos que lo que parecía un mero gesto de proximidad física es, en realidad, un viaje fascinante hacia los dominios más profundos de nuestra mente y de nuestras relaciones con los demás. ¿Te has detenido a observar alguna vez cómo una postura encorvada o una mirada esquiva pueden revelar miedos que las palabras no alcanzan a describir? Desde finales de la década de 1920, Carl Gustav Jung ya había señalado que el cuerpo actúa como una ventana hacia nuestro inconsciente. En su práctica clínica en Zúrich, anotaba con minuciosidad cómo un paciente que se sentaba siempre, con los hombros caídos, solía estar habitado por una tristeza profunda, mucho antes de que pronunciara esa palabra. Para Jung, cada gesto, cada leve tensión muscular y cada cruce de brazos eran manifestaciones de arquetipos que habían sido moldeados por experiencias colectivas e individuales. Él entendía que el cuerpo no engaña. Si la mente busca ocultar un temor, el cuerpo lo delata mediante señales sutiles. Con el paso de los años, esa intuición junguiana ha encontrado eco en estudios modernos. En 2021, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid publicaron un artículo en el Journal of Nonverbal Behavior que analizó a 300 voluntarios en diferentes situaciones sociales, entrevistas de trabajo, conversaciones informales y debates grupales. Descubrieron que el 57% de los observadores identificaba emociones como inseguridad o ansiedad, con una precisión superior al 70%, únicamente a partir de la cámara corporal del participante, sin escuchar sus palabras. Esa cifra confirma que existe un código corporal compartido que va más allá de lo individual. Un cruce de piernas apretado, un tamborileo constante de los dedos o un pie que se mueve de un lado a otro indican, con mucha frecuencia, tensión interior. La historia del estudio de la postura y los gestos se remonta incluso antes de Jung. En 1872, Charles Darwin planteó en su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales que las posturas y expresiones eran vestigios evolutivos, y fue en la primera mitad del siglo XX cuando Jung integró esta visión biológica con una perspectiva simbólica. Para él, el arquetipo del héroe, por ejemplo, se mostraba cuando la persona se erguía con el pecho abierto y los hombros hacia atrás. En contraste, el arquetipo de la sombra se percibía cuando el individuo se cerraba, evitaba el contacto visual y hacía gestos de protección sobre su propio cuerpo, como cruzar los brazos o encogerse. Aquellas anotaciones de Jung, registradas entre 1925 y 1935, trazaban mapas corporales de cada arquetipo, sin contar con equipos de neuroimagen, pero revelaban patrones que la ciencia contemporánea ha validado con mediciones objetivas de actividad cerebral. En 2023, un experimento en la Universidad de Stanford equipó a voluntarios con sensores de electromiografía mientras participaban en juegos de colaboración. Descubrieron que, cuando una persona mentía a su compañero, sus fosas nasales se dilataban en un 12% de los casos, y sus manos solían tensarse en un periodo de 0,8 segundos antes de que hablase la primera palabra. Aun cuando el sujeto esforzaba su voz para sonar convincente, el cuerpo hablaba primero. Estos hallazgos demuestran que el cuerpo funciona como transmisor de mensajes que el consciente no controla plenamente. La forma en que nos sentamos en nuestro escritorio también revela nuestro estado interior. Un estudio publicado en noviembre de 2024 por la Universidad de Buenos Aires analizó a 200 estudiantes universitarios durante exámenes finales. Con cámaras discretas, registraron que el 68% de quienes se sentaban con la cabeza inclinada y los hombros encogidos presentaba un nivel de ansiedad medido con cuestionarios del 80% o más, comparado con quienes mantenían la espalda recta, cuyo 40% atravesaba altos niveles de presión emocional. Esas cifras nos muestran que, incluso en situaciones de alta tensión académica, el cuerpo anticipa la emoción antes de que la palabra «tengo miedo» aparezca. Es importante considerar también diferencias culturales y de género al interpretar estos signos. En 2022, un equipo de la Universidad de Pekín comparó a 150 participantes chinos y 150 participantes españoles en una prueba de resolución de conflictos. Detectaron que los españoles tendían a gesticular con las manos para enfatizar emociones, mientras que los chinos mostraban mayor autocontrol, manteniendo las manos más quietas y enfocándose en la mirada.
Esa diversidad cultural subraya que, si bien existe un lenguaje corporal global, cada cultura lo matiza según normas sociales. A su vez, las mujeres, en promedio, mostraban una mayor activación de la musculatura facial al expresar emociones, lo cual en estudios de 2023 se asoció a una mayor empatía en la comunicación interpersonal. En la práctica terapéutica, los profesionales capacitados para leer estos signos pueden anticipar temas que el paciente aún no nombra. Por ejemplo, en 2024, un centro de salud mental en Valladolid empleó un protocolo que incluye evaluar la postura inicial de los pacientes durante los primeros 5 minutos de consulta. Descubrieron que, si el paciente evitaba colocar los pies planos en el suelo o mantenía el mentón hundido, existía un 75% de probabilidad de que presentara depresión moderada o severa, incluso antes de responder cuestionarios clínicos. Esa anticipación corporal permitió a los terapeutas adaptar la sesión, dedicando más tiempo a reforzar la sensación de seguridad antes de avanzar en temas profundos. Asimismo, en el ámbito laboral, saber interpretar el lenguaje corporal puede mejorar la comunicación en equipos. En abril de 2025, un estudio de la Universidad de São Paulo analizó a 10 equipos de trabajo en empresas tecnológicas, observando reuniones diarias de 15 minutos. Hallaron que los equipos cuyos líderes mantenían contacto visual constante y adoptaban una postura abierta, motivaban a sus miembros a expresar ideas nuevas con un 30% más de frecuencia que aquellos en los que el líder se recostaba en la silla o cruzaba los brazos. Estos datos revelan que las señales corporales no solo reflejan la psique, sino que también generan dinámicas colectivas de colaboración o inseguridad. En definitiva, el lenguaje corporal actúa como un reflejo fiel del estado interno. Jung lo sabía hace casi un siglo al identificar arquetipos en posturas y gestos. Hoy contamos con pruebas científicas que confirman sus observaciones iniciales. Cuando una persona inclina la cabeza, tensa las manos o evita el contacto visual, esas señales anticipan pensamientos y emociones que el consciente aún no articula. Aprender a leer el cuerpo equivale a descifrar un mapa de la psique y mejorar nuestras relaciones, sean en la terapia, en la escuela o en el trabajo. Reconocer estas claves corporales puede marcar la diferencia entre una comunicación superficial y una conexión profunda con el mundo interior de cada individuo. Cuando un terapeuta coloca suavemente la mano sobre el hombro de un paciente, no es solo un gesto de apoyo. Se establece un canal de comunicación que trasciende las palabras. En la práctica clínica, el tacto se transformó en una herramienta capaz de generar una sensación de contención y de seguridad, sobre todo cuando las emociones son demasiado intensas para expresarse verbalmente. Durante las sesiones, un contacto firme pero delicado puede ayudar a la persona a conectar con sus sensaciones internas de forma más directa. Al apoyar la palma sobre el antebrazo o al tocar ligeramente la nuca, se desencadena una reacción fisiológica que reduce la frecuencia cardíaca y promueve la liberación de oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Esa sustancia, confirmada en estudios de 2023 como factor clave para disminuir niveles de cortisol en situaciones de estrés, refuerza la sensación de confianza entre quien brinda el apoyo físico y quien lo recibe. Desde el punto de vista de la psicología somática, ese contacto se convierte en una metáfora viviente. El cuerpo, a través del tacto, envía un mensaje interoceánico que llega al inconsciente. Joseph Ledoux y sus colegas, en un artículo publicado en Neuropsicología en septiembre de 2024, demostraron que la cortina de la corteza cerebral no bloquea por completo el efecto de los estímulos táctiles. Cuando la mano de otra persona roza la piel, ciertas regiones del tallo cerebral reaccionan primero, procesando la sensación antes de que la conciencia lo confirme. Así, el terapeuta dispone de una vía privilegiada para conectar con emociones enterradas, incluso cuando el paciente duda o se resiste a hablar. En muchas escuelas de terapia corporal, se enseña que el contacto debe ajustarse a 5 niveles de consentimiento: preguntar cuándo, explicar para qué, mostrar cómo, obtener la aprobación y finalmente realizar el acto. Esa secuencia, validada por la International Association
Of Healing Touch, en su manual de 2023, garantiza que el proceso no resulte invasivo. Imagina que alguien que sufrió un trauma en la infancia asocie cualquier roce con experiencias dolorosas. Si el profesional no valida verbal y no verbalmente la disposición del paciente, el contacto que buscaba generar alivio puede reactivar memorias desagradables. Por eso, antes de apoyar la mano, se observa la postura del paciente. Si aparta los pies del suelo o retrae los hombros, es una señal de que aún no está preparado para el contacto físico. Cuando se emplea de manera responsable, el contacto terapéutico potencia el vínculo y reduce la sensación de soledad. Un estudio realizado en la Universidad de Valladolid en 2024 comparó dos grupos de pacientes con trastorno de ansiedad. A uno se le ofrecía solo diálogo verbal, al otro se le combinaba con un toque breve en el antebrazo durante los primeros minutos de cada sesión. Después de 6 semanas, el grupo que recibió el contacto manifestó una disminución del 35% en puntuaciones de ansiedad, mientras que el grupo de solo conversación bajó un 20%. Esa diferencia no se explica únicamente por la técnica manual, sino por el mensaje implícito de cercanía y permiso para sentir. Aún así, no todos los profesionales confían en el contacto físico, sobre todo si carecen de una formación específica. Existen protocolos que definen con precisión la presión adecuada, el tiempo de duración y las zonas más propicias para establecer el contacto sin invadir el espacio personal. Por ejemplo, en terapias de masoterapia dirigidas a pacientes con dolor crónico, se estipula que el contacto no debe superar los 30 segundos en un área determinada, para evitar una sobrecarga sensorial que podría producir rechazo. Esa pauta surgió a raíz de investigaciones realizadas en el Hospital Clínic de Barcelona en 2023, donde se evaluó la respuesta de 50 adultos mayores con fibromialgia. Un contacto prolongado, por encima de 45 segundos, generó un incremento temporal del dolor en el 15% de los casos. La capacidad de intervenir con un tacto consciente también descansa sobre la lectura de señales sutiles. Si la piel se eriza, si el paciente retrae los dedos o aprieta la mano del terapeuta con fuerza, son indicios de emociones intensas. Un experimento publicado en junio de 2024 en la revista Frontiers in Psychology equipó a estudiantes universitarios con guantes sensoriales durante una sesión simulada de consejería. Descubrieron que, en el instante en que se producía un contacto breve en el antebrazo, se activaba inmediatamente la región anterior del cíngulo del cerebro, una zona vinculada a la empatía y al dolor emocional. Esa activación, registrada incluso antes de que la persona fuera consciente del estímulo, demuestra que el toque desencadena una respuesta casi automática, solidificando la alianza terapéutica. Sin embargo, no se trata solo de aplicar un protocolo mecánico. El profesional debe conectar con su propia sensibilidad corporal y emocional. Para lograrlo, muchos terapeutas practican ejercicios de atención plena antes de la sesión, de modo que puedan calibrar la fuerza y la intención al apoyar la mano. En un curso dictado en Medellín, en octubre de 2023 por la Asociación Colombiana de Psicología Somática, se enseñó a los participantes a respirar profundamente, sentir los límites de su propio espacio y a identificar la resonancia en sus músculos antes de brindar un contacto. Esa preparación interna evita que el terapeuta proyecte su tensión sobre el paciente y asegura que el gesto sea auténtico, en lugar de un acto mecánico. Finalmente, el contacto terapéutico trasciende el consultorio y se extiende a ámbitos como la atención neonatal, donde el piel con piel es la principal vía de cuidado. En marzo de 2025, la Organización Mundial de la Salud recomendó que las unidades de neonatología en países con recursos limitados adopten esa técnica para mejorar la termorregulación y el apego en recién nacidos prematuros. El fundamento yace en los mismos principios. El cuerpo del cuidador ofrece señales de seguridad que calman la quimiosensibilidad del bebé, estimulando su desarrollo neurológico. La aplicación de este conocimiento en entornos hospitalarios y en terapia demuestra que, cuando se emplea con respeto y conocimiento profundo, el contacto humano puede ser mucho más que una caricia. Se convierte en un puente curativo que fortalece la mente y el corazón. Cuando cerramos los ojos y prestamos atención a cada latido que recorre nuestro pecho, abrimos una ventana hacia un mundo interno que, por lo general, pasa inadvertido.
Esa exploración empieza apenas al percibir el ritmo del corazón, la intensidad de la respiración y las pequeñas tensiones en los músculos. En el enfoque junguiano, el cuerpo no es únicamente un vehículo para trasladar pensamientos. Se considera un espejo que refleja estados emocionales profundos, a menudo enmascarados por la mente consciente. Jung sostenía que, para comprendernos plenamente, es imprescindible detectar las señales que el cuerpo nos envía. Un cosquilleo en 1960. El estómago puede delatar ansiedad, mientras que una sensación de ligereza en los hombros puede revelar alivio o aceptación. Estos mensajes surgen antes de que la palabra «tengo miedo» o «estoy tranquilo» siquiera emerja. Practicar la conciencia corporal coloca el foco en el aquí y ahora. Por ejemplo, en un taller realizado en la Universidad de Barcelona en enero de 2025, se invitó a los participantes a tumbarse en el suelo, cerrar los ojos y concentrarse en las sensaciones de los pies en contacto con el suelo. En cuestión de minutos, muchos describieron una toma de conciencia de tensión acumulada en las pantorrillas que jamás habían notado. Esa observación inicial deriva en la capacidad de distinguir emociones que, de otro modo, quedarían sepultadas bajo la rutina diaria. Para Jung, la mente inconsciente comunica deseos, temores y anhelos a través de esos susurros corporales. Si el cuerpo permanece ignorado, esas voces internas se expresan mediante sueños o síntomas psicosomáticos. Un dato revelador surgió en un estudio de la Universidad de Chile durante marzo de 2024, en el que se midió la resonancia de la corteza somatosensorial mientras los sujetos evocaban recuerdos placenteros o dolorosos. Se comprobó que, al traer a la memoria una escena traumática, el área relacionada con la percepción táctil se activaba tanto como la relacionada con el procesamiento emocional. Ello demuestra que el cerebro asocia lo táctil con lo afectivo de forma muy directa. Atender a esas señales significa reconocer que una leve rigidez en la mandíbula o un peso en el abdomen pueden ser el preludio de un estado emocional profundo, quizá vinculado a una situación que creíamos resuelta. La práctica de la atención plena al cuerpo exige un compromiso constante. No basta con realizar un escaneo corporal esporádico. Se trata de instaurar un hábito que permita descifrar el lenguaje interno en distintos momentos del día. Al sentarse a escribir en la oficina, podemos dedicar 30 segundos a sentir la presión del asiento en las nalgas o la tensión que se acumula en los omóplatos. Con ese gesto mínimo, identificamos si estamos tensos por un proyecto pendiente o si, en cambio, nos encontramos relajados después de un encuentro satisfactorio. Jung creía que esos indicadores corpóreos conducen a la puerta del inconsciente, revelando contenidos tan valiosos como los sueños nocturnos. El autoconocimiento se profundiza cuando empleamos ejercicios específicos que combinan movimiento y conciencia. Un ejemplo es el círculo de atención. Al pie de una pared, un individuo camina lentamente, prestando atención a cada paso, al cambio de peso y a la sensación del pie al tomar impulso. A los pocos minutos, suele emerger un estado de calma atenta, donde la mente cesa de divagar acerca de planes futuros o asuntos pendientes. Esa quietud consciente permite que afloren intuiciones y emociones que, habitualmente, permanecen dispersas. En agosto de 2023, la Escuela de Psicología de la Universidad de México incluyó esta práctica en su plan de estudios de terapias corporales y observó que los alumnos presentaban mayor claridad para identificar sus propias reacciones en situaciones de estrés. Las emociones rechazadas o ignoradas tienden a manifestarse como síntomas físicos, dolores de espalda, jaquecas o incluso problemas digestivos. En 2024, un equipo de investigadores en la Universidad de Sevilla evaluó a 120 pacientes con tensión muscular crónica. Descubrieron que, tras 4 semanas de sesiones de conciencia corporal guiada, el 70% experimentó una reducción significativa del dolor, sin necesidad de recurrir a medicamentos más allá de analgésicos de baja intensidad. Ese alivio no se atribuyó solo a la relajación muscular, sino al hecho de que, al tomar conciencia de la tensión, los individuos cambiaban la narrativa interna que sostenía ese malestar. Así, la conexión entre cuerpo y psique se confirma en la práctica clínica moderna. La dimensión simbólica de las sensaciones corporales también enriquece el proceso de autodescubrimiento. Cuando sentimos un nudo en la garganta al escuchar una noticia desagradable, no se trata solo de un reflejo físico.
es la manifestación concreta de una emoción que busca expresarse. Jung creía que cada síntoma, por mínimo que fuera, llevaba un mensaje cifrado. Un hombro arqueado podría aludir a la carga de responsabilidad que la persona ha asumido inconscientemente. Reconocer ese mensaje implica descifrar un símbolo personal, único para cada individuo. Por ello, la conciencia corporal conecta con un camino de diálogo interno donde el cuerpo asume el papel de guía hacia el territorio inexplorado de la psique. En definitiva, atender las señales que emite nuestro cuerpo es dar un paso decisivo hacia el autoconocimiento. Cada brisa de aire al inhalar, cada contracción de un músculo y cada latido irregular se convierten en puentes hacia los contenidos inconscientes. Practicar la conciencia corporal no solo calma la mente, sino que revela capas profundas de nuestra historia personal, facilitando la integración de esas experiencias en la vida cotidiana. Al aprender a escuchar el cuerpo, establecemos un vínculo más auténtico con nosotros mismos, liberando la posibilidad de sanar heridas ocultas y desplegar nuestro potencial de forma más plena y consciente. Cuando sentimos un roce suave en la piel, no solo percibimos una sensación física, sino que se activa un conjunto de significados profundos que el cuerpo traduce en símbolos arquetípicos. En el pensamiento junguiano, el tacto trasciende el mero contacto para convertirse en mensajero del inconsciente, revelando patrones universales que conectan a cada persona con la experiencia colectiva de la humanidad. A través de esa comunicación silenciosa, el cuerpo susurra historias antiguas de protección, agresión, ternura o traición, transportándonos a territorios emocionales que quizá no habríamos nombrado de otro modo. Cada vez que alguien apoya la mano en nuestro hombro, despierta una réplica interna que va más allá de la intención consciente de quien toca, pues el simbolismo del gesto evoca arquetipos tan antiguos como la vida misma. En el arquetipo del creador o del cuidador, el tacto aparece como promesa de abrigo y sustento. Cuando una madre acuna a su hijo, coloca su palma junto a la mejilla del bebé y acaricia la espalda con ternura, se establece un vínculo primigenio que cimenta la sensación de seguridad. Ese gesto, cargado de significado, encarna la figura materna como fuente de protección incondicional. Al reproducirlo en otras etapas de la vida, un terapeuta o un amigo pueden evocar esa misma energía sanadora que da permiso para descansar y abrirse. El contacto suave resuena en las regiones cerebrales asociadas al apego, generando oxitocina y disminuyendo la sensación de amenaza. De esta forma, el arquetipo de la madre se hace presente en cada roce amoroso, conectando al individuo con el instinto de supervivencia y arraigo colectivo. Por otro lado, el arquetipo del animus o de la ánima, que representa los aspectos masculinos y femeninos internos, se manifiesta en la calidad y el tipo de contacto que se establece entre personas. Cuando dos seres se toman de las manos y mantienen la mirada, el gesto simboliza la integración de energías internas. Uno aporta fuerza, el otro sensibilidad, y en ese juego sintético se produce un reconocimiento de la totalidad interna. En 1907, parejas. El tipo de caricia que uno ofrece al otro puede revelar el grado de identificación con estas polaridades internas. Un abrazo en el que se aplica la palma del pie contra la pierna ajena, por ejemplo, puede reflejar una búsqueda de dominación sutil, mientras que una caricia suave en la mejilla expresa ternura y apertura a la vulnerabilidad. Al explorar estas dinámicas, descubrimos que el tacto puede despertar tensiones internas entre las pulsiones de dar y recibir, de ofrecer apoyo o de alimentar ansias de control. El arquetipo de la sombra cobra vida cuando el contacto físico se percibe como amenaza o invasión. Una palmada inesperada en la espalda, percibida con agresividad, dispara recuerdos antiguos de rechazo o violencia. En un contexto grupal, un apretón de manos demasiado firme puede evocar la sombra del poder abusivo, conduciendo la mente a imaginar escenarios de manipulación. Esos gestos incómodos despiertan fragmentos del psiquismo que normalmente preferimos ignorar: el impulso a herir, la necesidad de protegernos a toda costa o el miedo a la sumisión. Cuando el cuerpo reacciona tensándose, alzando el cuello o contrayendo los hombros, se revela que la experiencia no fue acogedora, sino amenazante. De esa forma, el símbolo del tacto negativo invita a explorar las zonas oscuras del inconsciente,
aquellas que nos resultan ingratas y que, sin embargo, piden ser reconocidas. En un nivel más elevado, el arquetipo del self se asocia con el tacto, ritualizado, presente en ceremonias de paso o celebraciones sagradas. Piensa en la imposición de manos en prácticas espirituales, donde el contacto breve en la frente o en el pecho despierta un sentimiento de plenitud que trasciende lo individual. En numerosas tradiciones religiosas, el acto de ungir con aceite, acompañado de un leve beso en la palma de la mano, simboliza la unión con un propósito superior que trasciende el ego. Al igual que el monje tibetano que coloca la mano sobre la cabeza de un aprendiz para transmitir bendición, el gesto se recarga de simbolismo colectivo. Representa la aspiración a la autorrealización y el reconocimiento de que la experiencia humana se conecta con un cosmos que trasciende los límites del cuerpo físico. Estos toques cargados de sacralidad configuran una vía para acceder a la plenitud interna y al sentido de pertenencia a algo mayor. En la vida cotidiana, el simbolismo del tacto se manifiesta en los gestos más simples. Un apretón de manos firme puede evocar la promesa de un acuerdo legítimo, mientras que un choque de codos evita el contacto directo en situaciones de precaución, generando una forma alternativa de saludo que sugiere distanciamiento. Tocar un objeto con la punta de los dedos, como un amuleto o una piedra, puede transformar el objeto en un símbolo de protección interna. La forma en que tocamos nuestra propia cara cuando estamos pensativos, acariciándonos el mentón, refleja un diálogo interno que busca soluciones o respuestas. Cada una de esas microexpresiones corporales reposa en un fondo simbólico que alude a narrativas más amplias: el deseo de confort, el anhelo de seguridad, la búsqueda de autorización o el temor a revelar vulnerabilidades. Reconocer estos símbolos arquetípicos mediante la observación consciente abre la posibilidad de descifrar mensajes ocultos en nuestras interacciones diarias. Cuando una persona tiende la mano sin mirarla, puede estar expresando su deseo de alcanzar algo que aún no afirma con palabras. Si alguien se acaricia el muñeco una y otra vez durante una conversación estresante, tal vez esté intentando autocalmarse ante un conflicto interno. Al aprender a identificar estos gestos simbólicos, descubrimos un mapa interno que orienta la comprensión de nuestros propios impulsos y de los de quienes nos rodean. Ese ejercicio de interpretación nos permite descifrar la narrativa inconsciente que guía nuestras relaciones, transformando el tacto en una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la empatía profunda. El contacto físico puede ser la forma más directa de transmitir un mensaje emocional sin mediación de palabras. Cuando alguien coloca una mano sobre tu espalda en un momento de duda, ofrece un sostén silencioso que puede transformar la percepción de inseguridad en una sensación de amparo. Esa conexión simple, que puede durar apenas un segundo, encierra un poder capaz de cambiar el curso de una conversación o de un proceso de sanación. No se trata de una experiencia ocasional, sino de un recurso constante para quienes aprenden a interpretarlo. Durante este recorrido hemos visto cómo, desde la propuesta junguiana hasta los hallazgos de la neurociencia más reciente, el tacto configura una vía de enlace entre lo visible y lo oculto. Cuando un terapeuta aplica un toque deliberado, activa procesos inconscientes en el receptor que, en muchos casos, surgen antes de que los pensamientos articulen una respuesta. Esa cualidad es la clave. El cuerpo reacciona primero, y ese eco corporal se traduce en una respuesta emocional que puede ser de alivio, de apertura o, en ocasiones, de rechazo. Comprender ese matiz requiere práctica, observación atenta y, sobre todo, respeto hacia los límites individuales. Reconocer la importancia del contacto físico implica dejar atrás la idea de que las palabras son la única vía válida de comunicación. Las frases bien construidas ya no serán suficientes cuando una persona necesite sentir aval, comprensión o fortaleza. El gesto de colocar la mano sobre el hombro, acercar la palma a la mejilla o simplemente rozar el dorso de la mano se convierte en una extensión de la empatía. Quien aprende a leer esas señales corporales adquiere una ventaja decisiva para conectar de manera profunda con los demás, ya sea en entornos terapéuticos, laborales o personales. Es relevante recordar que cada cultura, cada edad y cada experiencia personal modulan la forma en que percibimos el toque.
Lo que en un entorno latinoamericano se entiende como un gesto de cercanía puede resultar incómodo en un contexto donde las normas sociales exigen mayor reserva. Por eso, el contacto físico nunca puede aplicarse sin antes calibrar el escenario y la historia de quienes participan. La ausencia o el exceso de esa dimensión táctil pueden generar malentendidos y fricciones. Entenderlo es responsabilizarse de no infringir la integridad de la otra persona. En paralelo, hemos explorado cómo el autoconocimiento se enriquece cuando prestamos atención a nuestras propias reacciones ante el contacto físico. Sentir los latidos del corazón, notar la tensión de un músculo o percibir el calor de una mano amiga nos conduce a una mayor claridad interna. Esa práctica constante nos ayuda a detectar, a tiempo, estados de ansiedad o de bloqueo emocional y a partir de allí emprender acciones para restablecer nuestro equilibrio. Esa conciencia no surge de la noche a la mañana. Necesita repetición, curiosidad y la disposición a escuchar un lenguaje que no se traduce en palabras. Al integrar el simbolismo arquetípico, entendemos que un simple roce puede resucitar memorias ancestrales de protección o de amenaza. El arquetipo del cuidador se activa cuando percibimos un roce cálido, evocando experiencias de cuidado primario. En cambio, un toque brusco despierta reminiscencias de agresión o vulnerabilidad. Esos mecanismos operan de fondo y nos influyen, muchas veces sin darnos cuenta. Detectarlos implica asumir que el tacto no es un elemento neutro, sino un mensajero cargado de sentido que convive con los residuos de nuestra historia desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el poder del tacto no reside únicamente en resonancias pasadas. También se proyecta hacia el futuro. Un apretón de manos decidido puede sellar un acuerdo que modificará el curso de una carrera profesional, y un breve abrazo puede marcar el inicio de una amistad que cambiará una vida. Ese potencial de transformación asoma en cada encuentro cotidiano. Si logramos sintonizar con el otro a través de un gesto físico bien calibrado, abrimos la posibilidad de que nuestras interacciones trasciendan lo superficial y alcancen un nivel de autenticidad pocas veces experimentado en la comunicación verbal. Al final, la invitación es clara: no subestimes jamás el peso de un toque. Puede ser la chispa que encienda un diálogo honesto, la llave que desbloquee la resistencia de un corazón dolido o el bálsamo que alivie un dolor silencioso. Cada vez que colocas la palma de tu mano sobre la espalda de alguien, acaricias no solo la piel, sino también las facultades emocionales más profundas. Ese gesto mínimo puede desencadenar una secuencia de reacciones internas que culminan en liberación, en apertura, en sanación. De modo que, la próxima vez que estés a punto de formular una frase convincente, pregúntate si no sería más potente un simple roce antes de hablar. Permítete experimentar el lenguaje intuitivo del cuerpo, tanto en ti mismo como en los demás. Esa práctica puede llevarte a descubrir emociones inéditas, a generar puentes de empatía inesperados y a transformar cada relación en una aventura de escucha genuina. Si algo queda claro, es que el tacto es mucho más que un acto físico. Es un acto de vínculo que nos conmina a admitir que en lo silencioso reside a menudo la verdad más auténtica.